Después de una semana de estar acá en Praga dos Nativos, nos vamos. La verdad que este lugar estuvo espectacular. Está marcado en iOverlander para los que quieren saber. Nosotros también vamos a dejar nuestra recomendación. Un lujo. Teníamos vista al mar, electricidad, wifi, agua, todo. Es muy seguro porque está al lado de una posada que tiene seguridad las 24 horas, así que un lugar muy recomendado para quienes vengan al motorhome. Pero ahora es momento de agarrar la ruta nuevamente, pero enseguida les contamos los planes. Dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento trashumante, persiguen su instinto más profundo, Hakuna Matata, por el mundo. Les contamos que nos vamos a ir a un destino que nos han recomendado mucho, que se llama Caraíba. Ahora les vamos a mostrar en el mapa, pero nos dijeron que la ruta está en muy mal estado, así que vamos a dejar los motorhome acá. Íbamos a ir en colectivo, pero como Gaby y Domi tienen que ir sí o sí con su van porque tienen que llevar las mascotas, vamos a ir con ellos. Acá nos cobran 50 reales el día para dejar los motorhome acá. Bastante caro el estacionamiento, pero es lo más barato que encontramos. Los otros salían 80 por día y otro 100, así que imagínense los precios acá de Trancoso. Pero este lugar que vamos, que es Caraíba, dicen que es muy lindo, así que ya les vamos a estar mostrando. ¿Partimos? Partimos. La última vez que hice esto fue cuando fui a Perú en 2016, hace una mochilera. ¿Con doble mochila? Sí, nos vamos con los chicos, nos llevamos un montón de cosas, nos llevamos nuestras cosas para trabajar. Ahora nos vamos para Caraíba, tenemos unos 40 kilómetros, si mal no recuerdo, en realidad vamos hasta Nova Caraíba, porque hay un río que divide Nova Caraíba con Caraíba. El camino hasta Caraíba es larguísimo, ese es el que dicen que está en muy mal estado. Entonces vamos hasta Nova Caraíba, vamos a tener que dejar el vehículo de los chicos ahí y después cruzar en una, creo que es una canoa, así que ya les vamos a estar contando los costos. Por otro lado, para quien quiera ir desde Trancoso hasta Caraíba en bus, en una van, cuesta 35 reales por persona y sale solamente uno por día a las 8:30 de la mañana. ¿Vocês vão para Caraíba? Bueno, después de 2 horas hemos llegado. ¿Cómo estuvo el camino? El camino no es tan bueno, pero es posible ir y manejar con motorhome. Conseguimos hacer. Excelente ese español. Sí, gracias. ¿Vamos? Vamos. De ese lado está Caraíba, ese es el río que tenemos que cruzar ahora. Nosotros estamos yendo para Caraíba, nos invitaron a pasar unos días ahí en una posada que ya se les vamos a estar mostrando. Pero otra opción, esto bueno, es para quienes vengan en motorhome. Este camping donde vamos a dejar el motorhome de los chicos cobra 15 reales por día, nada más. Y nosotros allá estamos pagando 50. Pero acá sale 15 reales por día y te podés quedar acá. Entonces, otra opción es venir hasta acá en motorhome, dejás acá el motorhome, vas por el día hasta Caraíba, cruzás la canoa y volvés a pernoctar acá. Así que bueno, otra opción para que tengan en cuenta. Bueno, vamos a cruzar, vale 7 reales con 50 para visitantes y 5 reales para la gente de acá.
rápido, ¿no? Nada, mirá. Son 50 metros, tardamos 2 minutos. Estamos muy cansados, venimos caminando, todo esto es arena con el peso de las mochilas y no encontramos la posada. Es importante que sepan que acá no hay señal de teléfono. En realidad agarra solamente la empresa Vivo, que es brasilera, pero nosotros no tenemos señal, así que no nos carga el GPS con la ubicación de la posada. Voy a dar vuelta a la cámara. Vamos caminando al lado del mar, toda esta arena hasta llegar. Finalmente hemos llegado. Vila Xandó Hospedaje con los pies en la arena. ¿Cómo está el equipo? Hicimos la actividad física del día y no sé si de toda esta vida acá. Sí. Porque es toda arena, muy lindo, espectacular. Pero todo de arena y vinimos cargando todas las mochilas. Y nosotros más 2 pejos. Miren lo que es la casa. Acá hay un living súper amplio con el sofá, la tele, tenemos wifi, la cocina. Mirá qué barra. Elementos para cocinar, cocina. Miren este detallecito, ¿no? La vista al mar. El mar de fondo. Buen día, chicos. Buen día. ¿Cómo durmieron? Muy bien. Muy bien. Cama, baño. Vista al mar. Mirá lo que es la vista al mar. Anoche hicimos un vivo desde acá, estuvo muy bueno. Lamentablemente se nos cortó, pero nos divertimos un montón. Y los invitamos a todos a que fueran a escribir a la cuenta de los chicos en Instagram y en YouTube. Maradona es más grande que Pelé. Ahora podrían ir, si todavía no fueron o si no se fueron, vayan a escribirle en todos sus videos y en todo su Instagram: Messi es mejor que Neymar. No, mas ese es verdad. Bueno, y después de desayunar me voy a ir hasta el mar para mostrarles el mar, porque dice que se arman unos piletones acá. Son las 8:17 y miramos en la tabla de mareas que era el momento más bajo, así que vamos juntos hasta el mar. Miren qué belleza. Arrancamos una nueva excursión en caravana hoy. Vamos para Praia do Espelho, que es playa de espejo. Son unos 9 kilómetros de caminata. Creo que tenemos que volver a cruzar el mismo río que cruzamos ayer. No sé si ahora con la marea baja lo podremos cruzar caminando. Tendremos que tomar el barco. Y dicen que es muy lindo, así que ahora se lo vamos a mostrar. Caminamos 2 kilómetros desde la posada hasta el río Caraíba. Estamos viendo si es posible cruzarlo de pie ahora que la marea está más baja o si lo vamos a tener que cruzar sí o sí en canoa como hicimos ayer, porque después la playa queda del otro lado, así que ahora estamos viendo. Lleva más tiempo subirse a la canoa y bajarse que lo que dura el... Dominique. ¿A
Que é Brasil. Sos un payaso. Amigos, acá en Brasil tenemos muchos náufragos que son nazistas. Y ahora no sabemos por qué empezó a venir a la playa como piezas del barco y cosas como esta que no sé exactamente lo que son, pero que eran usadas para barricada. Sí. Para barricadas nazistas que estaban en navío y ahora empezaron a venir a la playa. Hicimos un poquito más de 5 kilómetros todo caminando por la playa. Llegamos a Playa do Satu. Estamos enamorados de Brasil. Divina la playa, los barcitos así en la playa tienen mucha onda. Y todavía nos quedan 6 kilómetros y medio, así que vamos a descansar un ratito y seguimos caminando. Y acá en algunas partes del recorrido se hacen lagunas. Esta fue la primera que encontramos. Finalmente llegamos, después de caminar 11 kilómetros, estamos cansadísimos, caminamos un montón, el sol estaba re fuerte, encima Domi me contó que había leído en un post de Instagram que había que tener cuidado en una parte del camino porque decían que no era seguro, así que venía con mucho miedo, pero por suerte no pasó nada y la playa está muy linda. Llegamos a un barcito, así que ahora vamos a aprovechar a comprar un agua acá, porque estamos súper sedientos. El costo del agua es de 5 reales y hay cervezas de latitas de 5, de 8 y de 12 reales las más caras. Santi ya se fue a nadar, allá está Gaby y ahora voy a ir yo al agua. Pasó un vendedor, recién nos comimos unos sanguchitos que habíamos traído, compramos bebidas acá y un vendedor que vendía estas cosas dulces. Compramos 3 reales cada uno. Este tiene cacao, coco y leche condensada y este coco y leche condensada. Debería haber comprado más. Pasados por agua, nos agarró un aguacero volviendo de Praia do Espelho. Increíble, pudimos cruzar con la... Al final nos tomamos el primer bus que nos costó 6 reales. Y después para un taxi que estaba acá porque había traído una persona y nos cobró re barato, casi lo mismo que el colectivo. 15 reales cada uno y nos trajo hasta acá. Hasta Nova Caraíba y de ahí teníamos que... Tomamos el barquito que volvimos a pagar 7,50. Nos agarró un aguacero, pero mirá, en 2 minutos quedamos empapados. Mira. Somos agua. Agua. Y no va a parar, así que vamos a tener que caminar 2 kilómetros ahora abajo. Tenemos que ir hasta la posada. Un día. ¿Preparados, amigos? Esto es aventura. Suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita y sigan acompañándonos en más aventuras. Así seguimos recorriendo Bahía, Brasil y todo el mundo. Calma, calma. Finalmente llegamos, estamos pero empapados, había relámpagos, así que teníamos miedo de venir por la playa. Andamos así. Pero llegamos bien, estamos sanos y salvos, estamos en la casa, está todo bien, así que va a ser un día de esos que nos vamos a acordar de las aventuras que vivimos. Bueno, ¿qué sale hoy? Salen pizzas varias de tomate y queso, de queso solo, queso y cebolla, queso y huevo. Cuando después nos pregunten que por qué estamos flacos, o sea, hoy caminamos 12 kilómetros casi. y venimos, y hace 2 días también caminamos 12 kilómetros. Y comimos un sanguchito chiquitito, así que tengo un hambre.
Miren cómo estamos arrancando el día de hoy con esta sonrisa y esta emoción, es porque el día de hoy va a tener mucha aventura y adrenalina. Miren en lo que nos vamos a mover. Vamos a ir hasta Punta do Corumbau, otro lugar que queríamos conocer mucho. Cuando estábamos en Praia do Moreira, estaba relativamente cerca, entre comillas, estaba a unos 60 kilómetros, si mal no recuerdo, pero el camino nos dijeron que era muy complicado. Entonces, que una opción era venir acá hasta Caraíba y cruzar en buggy. Así que ahora nos vamos en buggy hasta Punta do Corumbau. Así que les vamos a estar mostrando esta aventura que va a estar buenísima. Ahora nos acabamos de desviar de la playa porque justo es una zona de desove de las tortugas que comienza en esta época. Bueno, acabamos de terminar nuestro primer paseo en buggy, la primera parte. Para que sepan, el costo del buggy es de 110 reales por persona, lo hicimos con Caboclo do Buggy. Y ahora les vamos a mostrar en el mapa dónde estamos, porque no se puede seguir caminando, sino que tenemos que tomar nuevamente una canoa que tiene un costo de 10 reales ida y vuelta. Ahora vamos a cruzar para poder llegar caminando a Punta do Corumbau. Esto es importante hacerlo en la mañana, porque digamos, lo lindo de Punta do Corumbau es ver un banco de arena que se forma gracias a que hay marea baja. Llegamos a la famosa Ponta do Corumbau, divino lugar paradisíaco. Tiene una lengua así que se mete adentro del mar, como de 300 metros. Ahora salió el sol, así que se ve mucho más lindo el color del agua. Es espectacular, obviamente para poder disfrutarlo tienen que venir con la marea baja. Así que siempre recomendamos que vean la tabla de mareas para poder disfrutar. Nosotros llegamos bien tempranito y ahora ya empezó a subir, así que vamos a volver y nos vamos a ir para la playa, que también se ve espectacular. Después de estar disfrutando ahí en Punta do Corumbau, nos vinimos a la playa y nos vinimos a un mar. Estamos muy cómodos y después de un mes en Brasil vamos a probar, o por lo menos, ¿vos ya has probado? Yo voy a probar la caipirinha, que tiene casalla, azúcar y esta es de limón. Cuesta 25 reales la caipirinha. La voy a tomar, pero creo que me quedo tomando cerveza. ¿Probaron alguna vez caipirinha? Los leemos en los comentarios y digan si les gustó o no. La verdad es que nos gustó muchísimo esta playa. Está buena para que la tengan en cuenta si andan por estos lados. Es hora de emprender el retorno. Y miren, allá a lo lejos, vamos a poner una flechita para mostrarles. Ya quedó totalmente tapada la Punta de Corumbau.
Salimos a cenar por el centro de Caraíba y nos pedimos unos platos típicos. Yo pedí un PF verde, PF significa plato feito. Tiene feijão, porotos negros, arroz, farofa, tartar, ¿no? De banana que no sé qué tiene. Sí. Huevo frito y el pastel este de que... mezcla, ¿no? ¿Y el pastel que tiene este? Queso. Bueno, nos vamos. Dejamos Caraíba. El precio de la cabaña, que la verdad que está muy linda, es de 500 reales. Ahora en baja temporada. Todavía no están los precios de temporada alta, pero seguramente van a ser un poco más caros. Si les gustó y la quieren tener en cuenta cuando anden por acá, les dejamos el link en la descripción. La verdad que tiene una vista muy linda y disfrutamos muchísimo de Caraíba. Hicimos un montón de actividades, pero ahora ya es hora de partir. Nos vamos por la playa. Terminó nuestra travesía por Caraíba. Fueron 4 días intensos porque aprovechamos de hacer muchas cosas, pero la pasamos muy muy bien. Es un lugar muy lindo para conocer, tiene muchas actividades. ¡Alechos! Así que este video termina acá. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros, este recorrido por esta parte de Brasil. Y en el próximo episodio les vamos a estar mostrando nuestro próximo destino, que va a ser Itacaré. Así que si les gustó este video, no olviden dejarnos un like, los leemos en los comentarios. Y suscríbanse a este canal, activen la campanita para no perderse ningún video todos los jueves y domingos. Nos vemos en el próximo video. ¡Ah! No, 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 no.